Hola, ¿cómo están apreciados hermanos y apreciados pastores? El día de hoy a mí me corresponde hablar de la mayordomía ministerial o de la mayordomía pastoral. Quiero comenzar hablando de quién es un mayordomo. El mayordomo es la persona especial y de confianza de una casa, de un campo o de una empresa. El mayordomo es el encargado de la administración de los recursos activos que le fueron confiados por el dueño. El mayordomo es la persona responsable de administrar en crecimiento, como si fuera el dueño de todo, pero no lo es. La mayordomía general tiene que ver con la gestión eficiente de los recursos entregados para administrar. En cambio, la mayordomía bíblica se entiende como el ordenamiento de la vida propia de cada cristiano y la de una congregación de acuerdo a los designios de Dios. Hermanos, es de vital importancia analizar qué tipo de mentalidad tiene el mayordomo o el líder, porque de eso dependerá el éxito de los recursos humanos que le fueron asignados por Dios para administrar. Hay dos tipos de mentalidad. Primero está la mentalidad de crecimiento. Esa es una mentalidad que siempre va en aumento, una mentalidad que siempre quiere más, quiere conquistar nuevas tierras, quiere conquistar nuevos lugares, no se conforma con tener una cantidad de 20, de 30 personas, sino cada día quiere conquistar más, cumpliendo el mandato del Señor cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, está la mentalidad de crecimiento y luego está la mentalidad fija o estancada, esa que se acostumbró a vivir en el confort, que no quiere tener nada nuevo, que no quiere conocer cosas diferentes. Hermanos, quienes tienen la mentalidad de crecimiento son aquellas personas que ven de manera diferente las cosas. Ellos ven los desafíos como triunfos y los obstáculos como victorias. Ellos transforman un problema en una oportunidad, una derrota en victoria. Donde otros no ven nada, ellos ven un tesoro. Abren puertas cuando todas están cerradas. Ellos se levantan en fe, caminan en fe, avanzan en fe, como teniendo lo que aún no tienen. Las personas con mentalidad de crecimiento son aquellas que cuando su Señor les confía su tesoro para que lo administren, ellas lo trabajan y lo multiplican, como dice Mateo 25:16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Esa es la mentalidad creciente. Esa es la mentalidad que tienen que tener los buenos mayordomos de Dios. Pero luego, en segundo lugar, tenemos la mentalidad fija o estancada. Las personas con mentalidad fija o estancada le tienen miedo al fracaso. Ellos evitan los desafíos, o sea, ellos no quieren hacer nada desconocido, no quieren hacer nada nuevo por miedo a fracasar. Ellos se rinden antes que aparezcan los obstáculos. Ven venir un obstáculo y ellos inmediatamente se rinden. Ellos se sienten amenazados por el éxito de los demás. El mayordomo con una mentalidad fija se estancará antes y nunca alcanzará su potencial. Estas personas se conforman con lo que tienen y no se arriesgan a salir de su confort para conquistar algo nuevo. Cuando se les presenta una oportunidad, ellos no la toman por miedo.
Ellos no tienen la capacidad de soñar en crecimiento. Este tipo de personas, cuando su Señor le confía su tesoro para que lo administren, ellos lo esconden y no lo multiplican, como dice Mateo 25:18. Pero el que había recibido, uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Hermanos, al mayordomo con mentalidad de crecimiento, su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En cambio, al mayordomo con mentalidad fija o estancada, su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recoge donde no esparcí. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Hermanos, ahora les invito a ver un ejemplo de estos dos hombres con diferentes tipos de mentalidad. Primero veremos el ejemplo bíblico de 10 personas con mentalidad fija, con mentalidad estancada. Dice Números 13, versículos 27 y 23. Y les contaron, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Hermanos, este es el momento cuando Moisés envía a 12 príncipes a reconocer la tierra prometida. Y cuando ellos fueron y volvieron, este es el informe que comienzan a entregar estos 10 jóvenes que tenían una mentalidad estancada. Dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Imagínense, traían la evidencia. Pero luego dicen ellos: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, gigantes. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Se da cuenta? Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer, ellos estaban mirando a los enemigos con una mentalidad fija, con una mentalidad estancada. Por eso dice que ellos eran, a su parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Hermanos, este fue el informe de estos 10 jóvenes príncipes que entregaron, y ellos tenían una mentalidad fija. En segundo lugar, este ejemplo, hermanos, tiene que ver con la mentalidad de crecimiento de 2 jóvenes llamados Josué y Caleb. Esta lectura está, hermanos, en Números capítulo 14, versículos 6 al 9. Dice así: y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Cuándo? Cuando ellos escucharon el informe de los otros 10 príncipes que habían ido con ellos. Entonces, Josué y Caleb, cuando escucharon el informe, hermanos, que estaban entregando, ellos rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena,
Si Jehová, qué importante es, hermanos, que como mayordomos coloquemos a Jehová en nuestra ecuación, en todos nuestros planes, en todos los propósitos, en nuestros sueños. Es necesario poner a Dios en medio de todo lo que vamos a realizar. Y ellos dijeron, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra en victoria y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Ellos le dijeron, el Dios que esos pueblos tienen no es como el Dios nuestro, un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios que todo lo puede. Por eso dice, su amparo se ha apartado de ellos, pero con nosotros está Jehová, no les temáis. Esa es la mentalidad que tiene que tener un buen mayordomo, una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de conquista, una mentalidad de victoria, porque no estamos solos, avanzamos con Dios, caminamos con Dios. Él libra nuestras guerras, Él pelea por nosotros. Yo les animo a confiar, a tener esta mentalidad de Josué y de Caleb. Hermanos amados, Josué y Caleb vieron la misma tierra. Los 12 vieron la misma tierra, las mismas personas, y vieron con los mismos ojos que los otros 10. ¿Cuál fue la diferencia entonces? Que Josué y Caleb tenían una mente creciente y confiando en Dios, y los otros una mentalidad fija y estancada. Apreciados hermanos, después de analizar cuál debería ser la mentalidad correcta que deben tener los buenos mayordomos, ahora hablaremos de la mayordomía correcta que deben tener los buenos mayordomos del rebaño de Jesús o de la mayordomía ministerial. Dice Juan capítulo 21, versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. En ese preciso momento Jesús le estaba entregando la mayordomía de sus ovejas al apóstol Pedro. En esta oportunidad entonces Jesús por primera vez delega al apóstol Pedro el cuidado de sus ovejas para que él las pastoree, las administre como buen mayordomo. Así como Jesús también le delegó el cuidado y la mayordomía de sus ovejas a Pedro, así también Él nos ha delegado a nosotros el cuidado de su gran tesoro para que lo administremos bien como buenos mayordomos fieles. Juan capítulo 10, versículo 3 dice, Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre. Estos versículos que leo ahora, hermanos, tienen que ver con la propiedad de las ovejas. Tienen que ver con que definir quién es el dueño de las ovejas. Y aquí Jesús con sus propias palabras dice, Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre. El versículo 11 del mismo capítulo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Imagínense el mayordomo o nosotros como mayordomos, cuál es el nivel de amor que debemos tener por el tesoro de Jesús. Las ovejas son el tesoro más querido, más apreciado por Jesús, que incluso Él dio su vida por ellas, pero Él le delegó la primera mayordomía a Pedro, pero en este tiempo nos ha entregado a nosotros la administración
la mayordomía de su gran tesoro. Yo soy, dice él, el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículos 14 y 15 del mismo capítulo 10 de Juan dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen y doy mi vida por las ovejas. Hermanos, estos versículos confirman que las ovejas son el gran tesoro más valioso de Jesús y que incluso Él estuvo dispuesto a dar su vida por ellas. Ahora Él nos ha llamado a nosotros para delegarnos esta responsabilidad de apacentar, de cuidar, de proteger y sobre todo de multiplicar este gran tesoro de Jesús como si las ovejas fueran de nuestra propiedad. ¿Estamos apacentando como Jesús lo hizo? ¿O ya en cualquier momento miramos en menos una oveja, no la cuidamos, no nos preocupamos por ella? Debiéramos, como dice, apacentar, cuidar, proteger y multiplicar este gran tesoro de Jesús como si ese tesoro fuera nuestro tesoro. Los peligros que tuvo Jesús de entregar a otros la mayordomía. Este buen pastor ha querido involucrar a los mayordomos o a los pastores para ayudar a alimentar, cultivar y apacentar las ovejas. Esto es arriesgado, hermanos, porque la única manera en que el mayordomo pueda servir eficazmente es que las ovejas aprendan a asociar la voz del administrador con la del pastor. Ejemplo, hermanos, cuando habla el buen pastor, las ovejas conocen su voz, pero cuando habla el mayordomo, debe ser tan idéntica la voz del mayordomo como que si fuera, hermanos, que el gran pastor está hablando. Entonces, hermanos, deben ser idénticas las cualidades del administrador con las del dueño. Debe tener el mismo carácter el administrador, debe tener el mismo compromiso y el mismo amor. Pero es arriesgado para el dueño, porque hay muchos administradores que se ganan la confianza del rebaño y cuando ya están seguros de eso se autocalifican como dueños y al verdadero buen pastor lo dejan de lado. Juan 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. En cambio, dice él, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay muchos administradores, ladrones y salteadores que vienen a destruir el rebaño de Jesús. Estos personajes son llamados mayordomos infieles. El mayordomo infiel es aquel que trabaja esperando recibir una remuneración o una recompensa exclusiva de la propiedad que administra. Repito, el mayordomo infiel es aquel que trabaja esperando recibir una remuneración exclusiva de la propiedad que administra. Él ve a las ovejas como un objeto de ganancia transaccional entre él y el buen pastor. Sus funciones se basan en el compromiso financiero y no en el compromiso de apacentar desinteresadamente por amor. No le importa cuidar las ovejas, no hace ningún esfuerzo por ellas sin recibir nada a cambio. Todo lo hacen
esperando recibir algo para ellos. Aunque las ovejas han seguido su voz, él ignora. Cuando viene el oso y el león a destruir las ovejas y las deja, a él solo le interesa la carne y la lana de las ovejas. Lucas 16, versículos 1 y 2 dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, derrochador. No le importaban los bienes de su señor. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Todo esto tiene que ver con los mayordomos infieles. Pero también quiero leer en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Aquí está hablando del mayordomo fiel. Ahora bien, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, al observar este versículo nos damos cuenta que no se requiere que un administrador sea elocuente, aunque todo eso sirve, o que tenga muchos dones o talentos espirituales. Solo se le pide una sola cosa: que sea fiel. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice, hablando el apóstol Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Hermanos, aquí vemos cómo Jesús, no el hombre, Jesús eligió y puso al apóstol Pablo como mayordomos de su gran tesoro. Jesús lo observó, vio su andar, su caminar, vio qué tipo de mentalidad tenía el apóstol Pablo y luego él lo colocó. Y por eso el apóstol Pablo dice: doy gracias a que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. ¡Qué alegría va a ser ese día cuando nos dé la bienvenida a nuestro Señor y diga: yo los tuve por fiel, les confié mi tesoro y ustedes cumplieron! Gloria a Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. No es el hombre que nos llama, no es el hombre que nos escoge. Primero que todo es Dios, es Jesucristo quien nos llama, quien nos elige, quien confía en nosotros su gran tesoro. Ahora, hermanos o amados pastores, ¿cómo estamos trabajando como administradores, como mayordomos? Estamos cuidando, velando, protegiendo y estamos multiplicando las ovejas de Jesús. Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 y 35 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. ¿No eran? Lo primero que vemos aquí, que las ovejas no eran de David, sino las ovejas eran de su padre. Pero aquí vemos un ejemplo de un buen mayordomo, de un buen pastor. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Esa es la labor del mayordomo fiel, del buen pastor. Él destaca, David entonces, hermanos, demostró el comportamiento apasionado, amoroso y comprometido que se espera de un mayordomo fiel
en su encuentro con el oso y el león. Hermanos, en ningún momento David se identifica como el dueño, sino él destaca que las ovejas eran de su padre. En ningún momento las ovejas son nuestras, son suyas. Siempre hubo uno que pagó por ellas y Jesús. Siempre de él son las ovejas. Y él nos ha puesto a nosotros por su misericordia como administradores, como mayordomos, que tengamos, y para eso tenemos que tener una mentalidad de crecimiento. La clave que descubrimos en esta historia de David es una historia de valentía. Es que, hermanos, David identifica las ovejas como las ovejas de su padre. Pero aún así, él no duda en arriesgarse por las ovejas. Actuó como el dueño debido a su relación íntima con su padre. Es bueno ver esto, amados, de acuerdo a cómo sea nuestra relación con Jesús. Vamos a amar su tesoro. Si amamos a Jesús con todo nuestro corazón, vamos a amar su tesoro, que son las ovejas. Y si amamos a Jesús y amamos las ovejas, vamos a hacer una buena mayordomía de ellas. Las vamos a apacentar con amor, con cariño, con ternura. Las vamos a cuidar, las vamos a defender y sobre todo vamos a hacer lo imposible para multiplicar el tesoro apreciado de Jesús. Gloria a Dios. Tú vas a hacer un buen, como conclusión quiero leer primera de Pedro capítulo 4 versículo 19. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Repito, 1 Pedro 4:19. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. Hermanos, Dios siempre confía más al que es fiel y al que sabe administrar lo que ya tiene. Dios nunca va a confiar más al que no sabe administrar lo que ya tiene. No esperemos tener multitudes para ser buenos administradores. Lo que hoy tenemos que administrarlo bien, porque Dios siempre confía más al que es fiel y sabe administrar lo que ya tiene. Dios nunca va a confiar más al que no sabe administrar lo que ya tiene. Tú vas a ser un buen mayordomo, no por las cosas que tienes o que logres conquistar, sino por la relación que tienes con el dueño de todas las cosas. La buena mayordomía no comienza en cómo administro lo que tengo. La buena mayordomía comienza en la relación fiel que tienes o que tengo con el dueño de todas las cosas. Y si aún no sabes administrar bien lo que se te confió, no te preocupes, porque el mismo dueño te enseñará cómo administrar lo que te confió. Dios conoce la mentalidad de cada persona y Él siempre confiará más al que tiene una mentalidad de crecimiento, de avance y de conquista. Dios nunca va a confiar más al que tiene una mentalidad cobarde y no sabe administrar. De acuerdo a nuestra mentalidad y a nuestra íntima relación con Él, Dios nos irá dando más responsabilidades para administrarlas bien. Que Dios le bendiga. Espero que esta palabra sea de gran bendición para usted. La analice con cuidado, la estudie con cuidado y esta palabra le bendiga grandemente. Dios le bendiga.